Tenía el ligero recuerdo de haber visto esta película. Lo cual en realidad es un poco extraño, más porque no soy una persona precisamente religiosa, sin embargo aún así el tráiler llamó mi atención, no sé qué tenía que me hizo sentir que sería algo interesante de ver. Y pues, creo que no me equivocaba. Antes de irnos directo al resumen, quiero que se queden con unas palabras que me dijo mi padre cuando le hablé sobre esta película. Y me gustaría saber si después de ver este video, o preferentemente la película, comenten si él tenía razón. Yo pensaba que era solamente una película hecha para señoras mayores y religiosas que querían ver al Papa en una película. Estoy experimentando con el formato, así que este resumen será considerablemente más corto que el de Pacific Rim. Bueno, la película nos presenta a los dos protagonistas, Bergoglio y Ratzinger, mejor conocidos como el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco actual. Primero se nos plantea que ambos son candidatos al papado después de la muerte del Papa anterior, saliendo Ratzinger como el elegido. Pasan los años y Bergoglio decide que quiere retirarse, al mismo tiempo que es citado por Ratzinger, aunque sin especificar para qué. Una vez ahí ambos personajes discuten sobre cuál es el futuro, que debería de seguir la iglesia, estando Ratzinger del lado conservador y Bergoglio del lado progresista. La convivencia entre ambos se ve interrumpida cuando tienen que ir a Roma para atender asuntos urgentes. Dichos asuntos creo que son bastante obvios, aparte de que si lo menciono YouTube me jodería. Pero bueno, Bergoglio y Ratzinger posteriormente se encuentran en la Capilla Sixtina, donde ambos conversan. Por parte de Ratzinger se nos cuenta cómo a pesar de ser el Papa, no consigue sentir una relación cercana con Dios, motivos por los cuales quiere retirarse del puesto, esperando que Bergoglio sea el siguiente Papa. Ante esto Bergoglio cuenta una parte de su historia que hasta el momento no conocíamos. Pues resulta que Bergoglio decidió aliarse al régimen militar en Argentina en los años 70, pues intentaba proteger a los padres y curas de la región. Sin embargo esto termina por no funcionar, quedándose Bergoglio con la idea de simplemente no haber hecho lo suficiente por su gente, a pesar de que en realidad ayudó a muchísima gente. Por esto es prácticamente exiliado a un pueblo en las montañas, pasando años para volver a ser aceptado por la iglesia. Y fin de la historia de Bergoglio. Ratzinger ante esto básicamente le perdona los pecados a Bergoglio, y posteriormente ambos comen pizza y esta es la mejor escena de la película y nadie puede convencerme de lo contrario. Pero favoritismos aparte, Ratzinger y Bergoglio hablan sobre cómo hace 2 años un sacerdote hizo, y como desde el Vaticano prácticamente no hicieron nada al respecto, Bergoglio escucha esto como una confesión de Ratzinger sobre cómo se arrepiente de no haberle prestado suficiente atención al asunto. Y básicamente después de eso Ratzinger renuncia al papado, Bergoglio se convierte en el Papa Francisco y al final los vemos a ambos viendo el Mundial de Fútbol y fin de la película. Después de ese resumen express, ahora vamos a mencionar tanto lo bueno como lo malo de la película. Esta película para mi sorpresa, está bastante bien realizada. Comenzamos por la fotografía, que nos muestra planos bastante bien armados, que le dan cierto encanto a la película. Esto es acompañado por la banda sonora, que también es algo curiosa. Honestamente yo me esperaba que se tratara de cantos religiosos o ese tipo de cosas, sin embargo el soundtrack tiene cierta variedad, que le da una vibra por así decirlo más relajada a la película. Obviamente no es que toda la película estemos escuchando canciones alegres, pues la película trata temas que son una crítica directa a la religión, momentos en los cuales la ambientación cambia rotundamente. Habiendo mencionado eso, ahora puedo pasar al por qué esta película es mucho más que solo propaganda religiosa. La película nos habla sobre la transición entre el Papa Benedicto y el Papa Francisco. Durante esta muchas veces se nos presentan a ambos personajes lejos de las figuras religiosas veneradas por muchos, que es como muchas veces se nos presentan, sino que por la mayoría de esta podemos verlos en un contexto más mundano, viendo televisión, tomando refresco, comiendo pizza, y en general haciendo cosas que uno generalmente no se imaginaría una de estas figuras religiosas. Por otro lado, esta película también trata temas un poco más turbios, alrededor de las varias acusaciones sobre, así como temas respecto a la economía del Vaticano.
Estos temas son discutidos directamente por los dos protagonistas, Ratzinger y Bergoglio, los cuales tienen una especie de rivalidad bastante bien armada, el primero representando una parte conservadora de la Iglesia, mientras que el segundo siendo la representación del cambio en esta. Si bien parte de la trama consiste justamente en ambos protagonistas resolviendo sus diferencias, una buena parte del conflicto se centra en Bergoglio, pues llegado cierto punto de la trama se nos cuenta toda su historia de trasfondo durante el régimen militar en Argentina durante los años 70 y asimismo las razones por las que no puede ser papa. Dicho trasfondo es realmente interesante, incluso me atrevería a decir que es una de las mejores partes de la película. En todo caso, creo que justamente el encanto de esta película es que no busca ponerse de un lado o de otra, no busca convencerte de que te vuelvas religioso, y tampoco busca que dejes de creer en Dios. Esta película es tratada como lo que es, como una pieza de arte que antepone funcionar como obra antes que entregar un mensaje, y eso es algo que aunque no lo parezca, muchas películas cometen el error de no comprender. Realmente esta película tiene más cosas buenas que malas, por lo que no habrá mucho que decir, y por lo mismo voy a empezar por algo que no es necesariamente malo. Tengo entendido que a esta película le pasa algo similar que a Bohemian Rhapsody, y es que no retrata a la perfección los hechos ocurridos en la realidad. Ya había mencionado que esta película está basada en una historia real, sin embargo aquí se prioriza el espectáculo sobre demostrar la realidad, y honestamente no creo que esto esté mal, pues realmente el objetivo de esta película era hacer una representación, más no algo como un documental. Puede que esto sea mal visto por las personas más religiosas, pero incluso con la temática de la película, creo que es mejor dejar la creencia propia a un lado. Por otro lado, una cosa que sí me parece realmente negativa es cómo se resuelven finalmente los conflictos de los personajes. Si bien hay un desarrollo al respecto, siento que se tomó de una manera un poco apresurada, pues literalmente su resolución queda en una confesión religiosa y listo. Aparte de eso, la película sufre de leves errores en la continuidad de los planos, pero no es algo que termine resultando molesto. Habiendo mencionado esto, creo que me llevé una sorpresa relativamente agradable respecto a esta película. Sus errores radican más bien en cómo se acelera la resolución del conflicto rumbo al final de la película, lo cual al menos a mí me dejó con la sensación de que me faltó algo, aunque si quitas eso, realmente la película es bastante buena, es decir, dentro de la obvia interpretación ficticia que es la película, creo que funciona bastante bien como obra, crea cierto interés desde su temática, y continúa ese interés mostrando personajes que resultan interesantes. Más aparte y como ya había dicho, esta película no se toma como un panfleto audiovisual de propaganda, sino simple y llanamente como es, como una obra de ficción que necesita más que solo su temática para funcionar. Así que, esta película al menos para mí se queda como una agradable sorpresa. Muy bien, hasta aquí llegamos con otro video. Quiero recordarles que este análisis lo hice sin que afectara mi opinión personal respecto a la religión y la verdad creo que así es mejor. Volviendo realmente a la despedida, quiero decir que todavía estoy experimentando con el formato que tomaré en este tipo de vídeos, así que, ahora sí, recuerda que tienes mi Twitter ahí abajo en la descripción por si quieres ir a insultarme brutalmente, puedes dejarme un comentario con tu opinión de este video, y ahora sí, chao.